Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy nuevo episodio de Brain Gain en formato webinar porque hoy Íñigo Rue va a dar una masterclass acerca de la arquitectura de los agentes conversacionales. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar los siguientes temas. Es una breve introducción. Ahora, como digo, Íñigo va a desarrollar estos temas en profundidad, pero los temas que hoy vamos a tratar en este orden son los siguientes, que es un agente conversacional, componentes principales de la arquitectura de un agente conversacional, cómo los desarrolladores pueden implementar esta arquitectura y, por último, para acabar, cómo Brain and Code puede ayudarte a formarte en agentes conversacionales. Así que, Íñigo, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Bueno, como ya os ha adelantado José Carlos, bienvenidos al webinar sobre introducción a los agentes conversacionales, ¿vale? Ya os ha dicho un poco cuáles van a ser los bloques que vamos a tratar, pero sí que me gustaría daros una pequeña entrada a cada uno de ellos para que vayáis bien, para que sepáis bien qué temas vamos a tocar en cada uno de los puntos de la presentación. Sobre todo nos vamos a centrar en explorar qué son los agentes conversacionales, cómo es su funcionamiento y el impacto en la interacción con los usuarios, sobre todo. ¿Vale? Para ello, bueno, me presento, soy Íñigo Rue, he trabajado como desarrollador en la parte de IA generativa en el sector de la banca, realizando diferentes proyectos sobre cómo poder implantarla en, en ecosistemas de desarrollo. Y por otro lado, actualmente estoy trabajando más en la parte de project management, que bueno, se centra más en ver cómo estas soluciones se desarrollan desde arriba abajo y cómo podemos utilizarlas a nivel de diseño y cómo pueden solventar un montón de problemas que encontramos en el día a día. ¿Vale? Entonces, para la importancia del tema que tenemos en la actualidad, la irrupción de la inteligencia artificial ha sido increíble y sin duda creo que está en boca de todos. Para ello, hoy nos vamos a centrar en la parte de los agentes conversacionales. ¿Qué son? ¿Vale? Haremos una pequeña introducción. Hablaremos también de la importancia y los beneficios que encontramos al utilizarlos. Hablaremos también de la arquitectura, ¿vale? Cómo estos agentes están construidos, cuáles son sus componentes principales y cómo interactúan entre ellos, que es algo muy importante. Pasaremos también por saber o sea, qué tipo de implementaciones tienen los desarrolladores para poder utilizarla y para poder desarrollar este tipo de soluciones. Y por último, como bien ha dicho José Carlos, pues hablaremos también cómo Brain and Code os puede ayudar en este caso. Bueno, pues para empezar, pregunta sencilla, pero ¿qué son los agentes conversacionales? Bueno, sencilla o no tan sencilla, pero bueno, vamos a intentar tratarlo todo este tema, tanto toda la presentación desde un punto de vista más bien menos técnico, ¿vale? Más cercano a todos, más entendible para todos y que podáis todos verlo de una manera mucho más natural, de que al final la inteligencia artificial nos puede dar un poco de miedo, esa barrera de entrada que tenemos ante ella. Entonces, para definirla de una manera sencilla, digamos que un agente conversacional es una aplicación software diseñada para interactuar con usuarios, ya sea mediante lenguaje natural, escrito, hablado. Al final lo que terminan siendo es simular una conversación humana, ¿no? Yo pienso que una manera muy sencilla de qué es un agente conversacional, ¿vale? La explicación que he hecho está bien, pero bueno, al final ChatGPT es un agente conversacional, ¿no? Podemos imaginarnos fácilmente ChatGPT, cómo interactuamos con ello y estaremos en lo correcto. Eso es un agente conversacional. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí me gustaría sobre todo poneros un poco en contexto de cuáles son los tipos de agentes conversacionales que tenemos en la actualidad o los que habiendo durante todo este tiempo, entre los que diferencio tres grandes tipos, ¿vale? Están los chatbots. Los chatbots serían los que hemos encontrado casi toda la vida en las páginas web, en la parte de abajo, que nos salía para preguntarle cosas y que rápidamente se quedaban sin respuestas. Es decir, tienen un conocimiento muy limitado, puesto que es información que normalmente suele estar en las frequently asked questions. Entonces, lo que hace esto es, tú realizas una pregunta y dependiendo de lo que él intuya que por dónde está yendo esa pregunta, te devuelve una u otra respuesta, ¿vale? O sea, estamos viendo que son muy limitados en comprensión, en personalización, y esto puede llevar a que en sí, pues el cliente o la persona que esté utilizando, interactuando, el usuario, en este caso con este chatbot, pues deje de utilizarlo porque al final no está llegando al punto que quiere llegar. Luego pasamos por esta nueva avance que hubo con los asistentes virtuales, ¿vale? Que estos ya empiezan a emplear inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural
y comprenden un poco más y ejecutan las tareas. Como ejemplo, que os voy a dar ejemplos de todos los tipos para que lo veáis más sencillo, estos serían pues lo que podemos conocer como Siri, Alexa o cualquiera de los que podemos encontrar y con los que interactuamos de manera diaria, ¿no? O sea, al final todos tenemos en nuestro teléfono algún tipo de asistente virtual y nos habremos encontrado con los problemas que tienen estos asistentes virtuales en el día a día. Es decir, comprenden el contexto, ejecutan tareas, pero son limitados, ¿no? Yo creo que al final esto es la diferencia entre el chatbot y el asistente virtual, es que sí que estamos entendiendo que ahí detrás de lo que esté sucediendo nos está entendiendo, realiza pues tareas de ponernos una canción, de recordarnos un recordatorio, un evento, lo que fuera, vemos que sí que tienen un cierto conocimiento, pero sí que les vemos ciertamente limitados, o por lo menos es mi punto de vista en este caso. Y luego ya pues llegamos a lo nuevo, ¿no? Lo que nos vamos a centrar en esta sesión, que son los agentes conversacionales con IA generativa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, generan contenido original, manejan conversaciones complejas, se adaptan dinámicamente a lo que les estamos diciendo. Es decir, por aparte, como os he dicho, un agente conversacional podría ser o es ChatGPT. Nosotros cuando interactuamos con ChatGPT no le vemos limitaciones a la hora de nosotros estar hablando con este agente, ¿no? Estamos viendo que es personalizado. ¿Cómo, al final, qué es lo que tiene esto? ¿Qué es lo que ofrece? Ofrece esa naturalidad, ese lado más humano, que no deja de no ser humano, pero sí que es verdad que podemos llegar a tener una conversación con un agente conversacional y es el punto de todos estos avances que ha habido, sobre todo desde la irrupción de la IA generativa. Y estamos viendo sobre todo la mejora que están teniendo. O sea, los usuarios que hayáis utilizado ChatGPT desde el principio a lo que tenemos en los despliegues de ahora, la diferencia es abismal. Entonces, bueno, era importante también, una vez saberlo, cuáles son pues, la importancia y los beneficios que tiene utilizar este agente conversacional. Pues sin duda yo creo que mejora la experiencia del cliente. No tiene nada que ver, como se estaba diciendo, un chatbot que se queda limitado a la mínima que no entiende una pregunta y el usuario se frustra, ¿vale? A tener un agente conversacional que te puede dar respuestas, que puede, por lo menos, tener una respuesta más humana. Eso al final mejora la experiencia del cliente, el usuario, no se va con la sensación de no sé qué me está respondiendo, no hay nadie detrás. Bueno, pues al final es una de las ventajas que tiene, uno de los beneficios que tiene, es esa parte. Por otra parte, también facilita el acceso a grandes cantidades de información, es capaz de gestionar mucha más información. Luego expondremos por qué es capaz de hacerlo y cómo lo hace. Pero bueno, es verdad que al final no es lo mismo a nivel de información lo que puede gestionar un cerebro de agente conversacional o un chatbot o un, un, por ejemplo, Siri o Alexa, un asistente virtual. Aumenta la eficiencia operativa automatizando tareas repetitivas, es decir, de todas esas tareas que hacemos de manera repetitiva, que contestar a ciertos mensajes, porque normalmente van predefinidos con un tipo de respuesta, pues obviamente nosotros podemos llevar en este caso, al modelo a que vaya respondiendo a esas cosas como nosotros queremos. También proporcionando, obviamente, un soporte 24/7 que no tiene pues, los chatbots que han estado haciendo o un agente humano, por ejemplo. Y obviamente hay una reducción en costes operativos a la hora de utilizar este tipo de servicios. Entonces, bueno, como podéis observar, hay diferentes tipos de agentes, entre los que se han destacado estos tres, y los beneficios, obviamente, desde la irrupción de la IA en los agentes conversacionales. Pasamos, por tanto, ya una vez que tenemos ese contexto, sabemos a lo que nos estamos exponiendo, sabemos qué es un agente conversacional, los tipos que hay. Pero bueno, ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque mucha gente, obviamente, como he comentado al principio de la charla, tiene miedo, no entiende, es lo más normal, una barrera muy grande, algo muy nuevo, muy disruptivo, no todo el mundo tiene el conocimiento. Entonces, aquí estamos viendo una arquitectura general, ¿vale? Con un diagrama bastante sencillo. Como os he dicho, la parte técnica no nos da tiempo a entrar en sesiones tan cortas, pero bueno, sí que nos sirve para que podamos ver de manera sencilla cómo es un agente conversacional, ¿no? ¿Cuáles son los 4 puntos? Bueno, en este caso yo he demostrado, o sea, voy a hablar de 4, me parece la manera más sencilla de poder entender cómo va a funcionar un agente conversacional
y cómo interactuamos con él y las diferentes fases por las que va pasando. Entonces, he diferenciado estas 4, ¿vale? Por un lado tenemos la interfaz de usuario, tenemos el motor de NLP o el cerebro, ¿vale? El modelo, el backend de procesamiento y una base de datos. Entonces, si viésemos, o sea, si rápidamente vemos cómo empieza el diagrama, empieza por la parte de la user interface, la interfaz de usuario, en el que, como hemos comentado, pues podemos interactuar con ella mediante voz, texto, imágenes, lo podemos consumir incluso la interfaz de usuario mediante móvil, web, redes sociales. Entonces, lo más importante aquí es la interfaz de usuario, es lo que vemos, el frontend, cuando nos conectamos voy a seguir con el ejemplo de ChatGPT hacia adelante, cuando nos conectamos a ChatGPT, pues la parte del prompting que tenemos, donde le escribimos lo que estamos viendo, es la parte más básica, lo que el usuario está viendo. Eso es lo que os tenéis que quedar, es lo que el usuario ve, lo que vosotros veis, esa es la parte de la interfaz de usuario. ¿Qué sucede cuando nosotros interactuamos con este tipo de soluciones? Obviamente, el modelo no entiende nuestro lenguaje, no lo está entendiendo. O sea, nosotros le escribimos y él no entiende castellano, no entiende inglés, no entiende. Lo que se intenta o lo que se voy a intentar explicar es que pasa por un proceso en que esa información que le estamos pasando, ya sean imágenes, voz o texto, se vectoriza, es decir, se convierte en vectores numéricos. Para llegar más básico es convertirlo a algo que pueda entender el modelo, ¿vale? Entonces pasa por este motor de procesamiento de lenguaje natural, es decir, lo trabaja y esa información se vectoriza en información numérica. Esa información numérica es entendida por el modelo y dependiendo de lo que tenga luego en la parte del backend, ¿vale? En la parte la parte de donde esté el despliegue, donde tengamos la información. Ahí es donde sucede todo, ¿no? Donde esa información se lanza a una base de datos, por ejemplo, vectorizada, que ya tendría toda esa información en carácter de vector, o sea, de manera que lo que hace el modelo es lanzar la consulta de lo que él entiende y realmente recupera de ese conocimiento que él tiene una respuesta afín a lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Eso, pues al final lo que tenemos también es con esa base de datos, ¿no? La base de datos que está conectada es lo que nos está dando el conocimiento. El conocimiento no sale de ningún otro lado que nosotros no se lo hayamos aportado. Entonces es importante ver que tanto desde la interfaz de usuario, que es la parte del cliente, la parte del usuario, que es donde él está interactuando con ello, pasando por la parte del motor y el modelo, que es donde se hace, digamos, que esa transformación del lenguaje natural, del texto, de las imágenes, a algo entendible por los agentes. Y luego toda la parte pues más de backend, más técnica, más donde todas estas cosas, pues oye, pues si se necesita un tipo de modelo en específico que realice una función, se lleva por ahí. Si lo que se necesita, por ejemplo, es una conexión con un CRM, por ejemplo, si quieres información de SAP, de alguna base de datos que tienes de información, pues se recupera. Y luego la parte de la base de datos. Entonces, realmente todo esto lo que lleva es a poder contextualizar, interpretar las intenciones complejas que tiene el usuario, ¿vale? Ya que cuanto más información tengamos en esas bases de datos conectadas a nuestro modelo, más información va a tener sobre, uno, cómo actuar, dos, qué responder y tres, en qué registro responder a la persona con la que está hablando. Al final nos ofrece también generación de respuestas en tiempo real, personalizadas, con inteligencia artificial generativa. Y luego una cosa muy importante de todo esto es la mejora y continua a través del aprendizaje de estas interacciones, ¿no? Desde que tiran desde la parte de la interfaz de usuario hasta que pasan al motor, toda esta parte pues la va entendiendo, la va analizando y dependiendo de cómo siga esa interacción entiende si va bien o va mal esa conversación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la interactividad se guarda y según el usuario, si tuviese gestión de usuarios, pues podría seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que al final queda claro un poco esta arquitectura, sencilla, se puede entrar a mucho más detalle, a mucho más nivel, pero creo que más o menos para entender qué es lo que tiene un agente conversacional por detrás, más que suficiente y creo que queda más o menos explicado. ¿Para qué queremos saber todo esto? Pues lo queremos saber porque el siguiente paso es cómo podemos implementar esto. Suena muy bien todo lo que he contado,
Pero claro, falta algo, falta el cómo implementarlo, ¿no? Cómo los desarrolladores entran en esta información, ¿vale? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Pues actualmente en el tema de la IA generativa tenemos tres opciones de desarrollo que os dejo aquí, ¿vale? De manera muy, muy visual. Tenemos la parte no code, low code y full code. Al final nosotros tenemos que pensar que hay diferentes maneras, como pasa en muchos aspectos del desarrollo para poder hacerlo, y dependiendo de la curva de aprendizaje y el tipo de proyecto que vayamos a enfocar, tendremos que elegir unas u otras. Voy a proceder a explicar las tres para que tengáis el contexto de cómo podéis implementarlas. La más sencilla sería la no code, como dice su nombre, no hay codificación, no hay programación, ¿vale? Son soluciones sencillas, con poca personalización, con pocas cosas en las que puedas, por así decirlo, tocarlas realmente. O sea, hay pocas cosas que puedas hacer, pero dependiendo de ciertos casos que expondré a posteriori, pues nos puede venir muy bien. ¿Por qué? Queremos un despliegue rápido, queremos un despliegue con una curva de aprendizaje baja. No queremos perder muchos recursos en que la gente tenga un conocimiento bestial técnicamente hablando de la inteligencia artificial. Pues bueno, son muy buenas soluciones. Luego entramos en las low code, es decir, queremos dar un pasito más, ¿no? Nos hemos quedado, pero queremos un poco más, queremos tener control sobre la base de datos vectorizada, queremos tocar los parámetros que tienen los modelos. Pues nos vamos a las soluciones low code, ¿vale? Ahí ya, por ejemplo, un ejemplo de la no code que no había comentado podría ser Chatbase, que está bien, para ciertas cosas va muy bien. Y la de low code podría ser, por ejemplo, un ecosistema cloud. Podríamos hablar de Azure en este caso. Azure o Microsoft en este caso lo que nos hace es disponibilizar diferentes recursos. Es decir, tú aquí tienes estos recursos, yo te los dejo, me puedes pedir lo que tú quieras, pero me lo tienes que pedir, tienes que tener conocimiento de decirme, oye, yo quiero esto, quiero una base de datos en la que pueda subir información de consumo humano, y quiero una base de datos para poder vectorizar. Y quiero además que todo esto esté conectado y que tenga X cerebro. No quiero que sea GPT-4, quiero que sea GPT 3.5. Quiero versiones diferentes para diferentes cosas. Quiero tener mis propios despliegues, quiero tener una personalización. Ahí iríamos a las low code. ¿Qué pasa? Gastos más altos, curva de aprendizaje más alta. Ya necesitamos un perfil técnico que se encargue de estos aspectos. Y bueno, pues al final se sale, ¿no? Como podéis observar, depende para qué cosas. A lo mejor el que viene escuchando dice, yo ya esto ya me parece demasiado. Pues igual no es el caso para esos despliegues. Y luego acabamos en la full code. ¿Qué es el full code? Bueno, como dice su nombre, todo programa. Todo programa. Imagínate que tenemos la habilidad técnica de poder programar algo en Python y queremos hacer la parte del frontend, la parte de la interfaz de usuario con lo que estamos interactuando, queremos hacerla. Queremos hacer la parte del backend, que es lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior, en el que, bueno, queremos que interactúe, o sea, que haga llamadas API con ciertos recursos, que tenga integración con ciertas cosas. Tiene muchos beneficios, la personalización es completa, ¿vale? O sea, estáis viendo que estas tres van por nivel de personalización. Las no code completamente controlado todo el tema de tienes estos recursos limitados y tienes esto para trabajar. Oye, si te sirve, perfecto. Si no, te vas a las low code. En las low code te dicen, mira, yo tengo todos estos recursos, elige de donde quieras. Pero claro, ahí también estás limitado a lo que Microsoft o Amazon o Google esté ofreciendo, por ejemplo, o la empresa que fuera, pero estás limitado a que tienes algo detrás. Y luego las full code, que es ahí vas libre, vas haciéndolo todo. Curva de aprendizaje más alta, gastos en desarrollo más altos, y a la hora de, por ejemplo, hacer un mantenimiento sobre una plataforma en la que, por ejemplo, la parte de Azure, los recursos se van actualizando solos y tienen en cuenta pues, este tipo de actualizaciones para la hora digamos que los enganches entre los diferentes recursos, ya la base de datos, el modelo y tal. Y luego las no code, que no te tienes que preocupar porque eso está ya todo encapsulado. Entonces, ¿para qué es importante esto? Pues es muy importante más que nada porque los pasos de una implementación o el flujo de trabajo de un proyecto de IA se basa en 5 puntos, y uno de ellos es el diseño del flujo conversacional con los diagramas de interacción. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Pues lo que queremos conseguir con esto
Oye, un diseño, queremos que únicamente tengamos una base de datos, que yo subo mis documentos técnicos del trabajo para que mis empleados no pierdan el tiempo en meterse en todos los documentos en el Drive, en las carpetas. No, subo todos mis documentos y que mis usuarios tengan acceso a esa información, que puedan lanzar las preguntas que sea. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues igual con un no-code te va bien. Subes ahí tu información, subes los PDFs y disponibilizas tu modelo. Ahora, les das la URL de acceso pública a tus trabajadores y ellos pueden utilizar. Pero a lo mejor quiero tener un control, quiero que el modelo actúe de una manera determinada, un registro determinado, controlar las alucinaciones que tienen los modelos. Bueno, pues todo eso, pues ya, como vemos, va subiendo la personalización. Luego también, por ejemplo, una vez ya que tenemos la elección de la tecnología y la arquitectura, entramos en el entrenamiento, el famoso fine-tuning de los modelos, con los datos relevantes, con cierto tipo de actuaciones que queremos que tenga el modelo. Y bueno, ya últimamente, ya cuando, o sea, en última instancia, ya cuando pensamos en esa integración con los sistemas empresariales, ¿no? APIs, CRMs, RPs, antes he hablado de SAP, por ejemplo. Y bueno, estos serían los pasos. Entonces es necesario entender qué es lo que queremos, cómo lo queremos y qué opciones tenemos para entrar en este tipo de desarrollos. Y bueno, ya entrando ya en la última fase de la presentación, ¿qué ofrece Brain and Code? Bueno, Brain and Code nos ofrece diferentes tipos de programas, de talleres, que lo que nos hacen es poder entender esto que os acabo de contar así de una manera muy rápida, sencilla, poco técnica, y lo que nos va a dar la posibilidad es de poder entrar en materia con la inteligencia artificial. Tenemos diferentes tipos de programas que van y abarcan un poco de todo. Yo, por ejemplo, he estado como docente y estoy como docente en Brain and Code y hemos dado clases de temas de inteligencia artificial desde el no code hasta el full code hasta el low code. Hemos hecho también en una misma clase una demostración de un despliegue en Azure en el que, bueno, hemos enseñado ir solicitando los recursos, conectarlos, tenerlo, para que veáis que, bueno, pues podemos pasar incluso desde los no-code, que sería lo que os he comentado de Chatbase, cosas más sencillas, hasta hacer un full code y enseñaros cómo poder integrar ese código de Python, por ejemplo, con las llamadas API, con vuestros proyectos, vuestras soluciones que estéis pensando. Y bueno, al final esto ha sido todo, chicos. Quiero que os quedéis con los puntos clave que os he dado, sobre todo desde que hemos ido viniendo hablando sobre cuáles son las diferencias, las diferentes soluciones conversacionales que tenemos, ¿vale? Desde los chatbots, asistentes virtuales, agentes conversacionales con IA generativa. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene? ¿Vale? La mejora en la experiencia del cliente, la facilidad de acceso que tenemos a los datos, que es lo que venía comentando. Al final nosotros podemos subir un montón de datos y la manera que estamos interactuando con ello va a solucionar muchos de los problemas que nos encontramos en el día a día. Luego también pasando por los diferentes componentes principales de la gente conversacional, que los hemos visto, los 4 que os hemos enseñado, que es importante que sepáis, pues bueno, cuáles son esas partes, para luego, pues como hemos dado paso a hablar de la implementación, sepamos qué es lo que necesitamos. ¿Tenemos que tener control sobre todas las diferentes fases? No tenemos, cogemos una implementación, cogemos otra. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y espero veros entrando más en materia con estos temas. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Íñigo, por bueno, la masterclass que has dado. La verdad es que no es un tema para nada fácil y lo has hecho muy didáctico, muy fácil de entender para personas que no tengan tampoco un conocimiento muy avanzado en esta materia. Y nada, simplemente felicitarte, me ha parecido muy buena sesión. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado este seminario, este webinar, este Brain Game. Y nos vemos en la próxima. Adiós.